Yo hoy les voy a estar predicando de una pregunta que muchos nos hacemos. No sé si ustedes se las hacen, pero yo me las he hecho muchas veces. ¿Por qué prospera el impío y no viene juicio sobre él? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Vemos al impío que prospera y el justo sigue estancado. ¿Sí o no? Para nosotros poder entender la palabra de Dios tenemos que entender lo que es el reino. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a restablecer, dice la palabra, lo que se perdió. ¿No lo dice así? ¿Y qué fue lo que se perdió? Todo el mundo dice la conexión, ciertamente es así. Pero la conexión con el rey trae reino. Y para entender el reino, tenemos que empezar desde el principio. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, y por ahí fue Dios creando cosas que pertenecen al reino. ¿Y dónde fue? En el jardín del Edén, en un territorio. Y allí puso a Adán y a Eva y les dijo: fructificad. Y de allí, escuchen bien, eso fue un reino. Dios puso un reino, ¿dónde? En el Edén. Y de ahí salieron muchos reinos. Porque cuando dice fructificado, le está diciendo: este reino que te he dado lo vas a multiplicar. Los peces se van a multiplicar en la tierra. El oro, la plata que están en los ríos se va a multiplicar en la tierra. Quiero que entiendas que el reino es territorio. ¿Y qué pasó cuando hubo la desobediencia? Que se pierde la conexión ¿con quién? Con el rey. Y cuando tú pierdes la conexión con el rey, pierdes el reino. Y por eso es que Jesús dice: yo vengo a restablecer lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? Reino. Es el reino lo que se perdió, más nada que eso. Y en el reino están todas las cosas que el rey y sus súbditos necesitaban. Quiero decirte que tú tienes rey de tu propio territorio, porque ya todo fue restablecido a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? No, es para este lado. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Nosotros nos cansamos de estar pidiéndole a Dios lo que ya Dios nos dio, y por eso es que no recibimos nada. Tú no ores para convencer a Dios, ora para convencerte a ti mismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que orar para que tú te convenzas cuando estás orando que lo que ya tú le pediste a Dios, lo que ya Dios te dejó en la tierra, a ti te pertenece. Y empieza a arrebatar lo que es tuyo. Empieza a mirarte como rey. Te voy a decir, si sigues con la mentalidad de esclavo, nunca vas a caminar como un rey. Jamás vas a caminar como un rey. Nosotros no recibimos porque no hemos entendido el reino. ¿Y el reino está dónde? En nosotros. Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿No lo decía así? Pero cuando me habla de un arrepentimiento y me dice arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado, no me está hablando de arrepentimientos de pecado, sino de arrepentimiento de mentalidad. Cambia tu mentalidad. Hasta ahora viviste en la ley, pero ahora llegó la gracia, y la gracia viene a restablecer el reino que se te fue arrebatado a través de la desobediencia de dos hombres que te representaban a ti y a mí. ¿Me están siguiendo o no? Si les digo algo, los voy a dejar. Se los digo. La salvación no es por arrepentimiento de pecado. Uy, lo dejé fuera. La salvación es por reconocer al Rey. Si confesases con tu boca y lo crees en tu corazón que Jesús, lo está reconociendo. Es más,
Yo conozco personas que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y siempre se están arrepintiendo y no son salvos. Yo fui uno de ellos. Yo he dado el testimonio, yo fui alcohólico, drogadicto. ¿Y ustedes saben qué? Que cuando ya no podía más, yo tenía una Biblia y me abrazaba a la Biblia y me arrepentía esa noche. Pero a los 3 días yo estaba tomando otra vez. Lo que quiere decir que la salvación no es por un arrepentimiento de pecado, es por reconocer al Rey. Dice que venía María Magdalena, la estaban apedreando. Y Jesús pasó una raya y le dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuántos lo han leído? Ahora me preguntarás qué quiere decir esa raya. Jesús le estaba diciendo, del lado allá está la ley, pero del lado acá está la gracia. Del lado acá está el reino. Y jamás le dijo a María Magdalena, arrepiéntete de tus pecados. Le dijo, no peques más. Pero le dijo, entra al reino. Te voy a dar una buena noticia. Si eres pecador y nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, y hoy lo aceptas, cuando entras al reino, entras con todos tus pecados. No me entendieron. Cuando tú entras al reino, tú vas a entrar con todos tus pecados. Tú no puedes entrar al reino sin pecado, porque el que da convicción de pecado es el Rey, es el Espíritu Santo. Y si tú no estás dentro del reino, tú no vas a tener convicción de pecado. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Así que no sigas yendo hacia afuera, arrepiéntete de tus pecados. No. Reconoce al Rey. Porque cuando entres al reino, el que está dentro de ti te va a dar la convicción de que estás pecando. Dale un aplauso que es para él. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, porque se nos ha predicado un evangelio de pecadores, no un evangelio de reino. Y Jesús en ningún momento nos mandó a que predicáramos otro reino que no fuera otro mensaje que no fuera el mensaje del reino, y predicar este evangelio del reino a toda criatura. ¿Qué mensaje es el que tenemos que predicar? El del reino. Yo no puedo conocer el reino si primero no conozco a Jesús, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo el que viene a Él tiene vida eterna. Entonces no es por arrepentimiento, es por reconocerlo a Él. Ahora, no quiere decir que tú vas a seguir pecando. No quiere decir que tú no te vas a arrepentir de tus pecados. Pero el que te va a dar la convicción se llama el Espíritu Santo. Y cuando tú entras al reino, Él te va a decir, esto está mal. Y te va a venir una cosita por dentro, que ya tú no vas a querer seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Cuando tú tienes conexión con el Rey, la protección del reino viene sobre tu vida. La palabra nos habla que somos embajadores del reino. No le sigas pidiendo a Dios lo que ya Dios te dio. Aprópiate de lo que es tuyo. No le sigas pidiendo a Dios dinero. Si tú eres un embajador del reino, tú vas a vivir de los recursos del gobierno que te mandó a esa embajada. Y nosotros pertenecemos a un gobierno que se llama Reino de los Cielos. No empieces a sacar cuenta de cuánto tienes en el banco. Empieza a vivir de los recursos del gobierno que te puso en esta tierra. No empieces ahora a pensar cómo voy a pagar la renta el mes que viene. ¿Usted ha visto un embajador que se preocupe por pagar la renta de la casa que el gobierno ya le dio? Todo lo que tú tienes te lo dio el reino, te lo dio el Rey. Él fue el que te envió. Y para entender lo que vino a restablecer Jesús aquí a la tierra, que fue el reino, tenemos que entender que, escuchen esto, el reinado es dinastía, pasa de padres a hijos, ¿sí o no?
pero casi siempre el que toma la posición del padre como rey es el primogénito. ¿Sí o no? Pues Jesús viene a la tierra, restablece el reino nuevamente, y como Él es el primogénito y Él quería dejar muchos reyes en la tierra, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. No sé si me estás entendiendo. Para que tú y yo también fuéramos reyes. Por eso Él dice: yo vine a restablecer lo que se perdió. ¿Qué se perdió? El reino. ¿Qué se perdió? Lo que te pertenecía a ti me pertenece a mí. Y ahora, escuchen, nos pertenece a los dos. Ahora se restableció y todo quedó en nosotros. Yo quiero que vayamos, me lo ponen en pantalla si pueden, Lucas 8, y lo voy a estar leyendo del 9 al 15 para que ustedes puedan entender lo equivocadamente que nos han predicado. Y esto se trata de la parábola del sembrador. ¿Cuántos la han leído? Amén. Aquí se lee una parábola del sembrador, de que sembró en tal cosa y esto y lo otro. Pero escuchen esto: Jesús le estaba predicando a las multitudes y le predicaba por palabra. Entonces en el capítulo 9 sus discípulos, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Estamos hablando de la parábola del sembrador. Y Él dijo: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Yo quiero que entendamos esto. La palabra de Dios es la palabra del rey. ¿Quién es nuestro rey? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la palabra del rey, que está estableciendo reino. Si esta es la palabra de Dios y Dios es mi rey, Él está restableciendo reino en la tierra. Y continúa aquí diciendo: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Escuchen, aquí no me está hablando de una salvación eterna. Me está hablando, encierra, cuando yo leo la palabra en hebreo y en griego, esta palabra salvación que se usa en el original encierra muchas cosas. ¿Cuántos saben que las palabras en griego y en hebreo, una palabra te puede decir muchas cosas? Y aquí no se trata de una salvación eterna, sino se trata de una salvación terrenal, de enfermedad, de pobreza. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que oyen la palabra y ven los milagros, y cuando salen por ahí para afuera siguen igual. Estos son los que vienen. Yo sé que esos no están aquí, esos están por otro lado. Ni son los que me están viendo, son de otro lado. Son los que vienen a la iglesia y escuchan la palabra, dicen 4 amén, 4 aleluya, pero no retienen la palabra en su corazón. Quizás la sigas repitiendo, pero no la estás viviendo. No, por favor, aquí. Quizás la sigas repitiendo, pero no la estás viviendo. Porque todo el mundo te dice: establece con tu boca, establece con tu boca. No, establece con tu corazón y empieza a vivir lo que dice la palabra. Porque cuando tú empiezas a vivir lo que dice la palabra, le estás diciendo a Dios: yo creo en los estatutos del reino que tú estableciste aquí en la tierra. Por eso Él dice: este pueblo me alaba de boca, pero no de corazón. Usted podrá alabar y adorar a Dios todo lo que tú quieras. Que si usted no empieza a caminar conforme al corazón de Dios, que es tu corazón, porque Él vive en ti, nada va a pasar en tu vida. Vas a seguir siendo lo mismo que has sido hasta ahora. ¿Sigo o lo dejo aquí? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído,
reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto está poderoso. Llegamos aquí a la iglesia o estamos escuchando esta prédica y salimos de aquí en fuego, creyéndole a Dios. Ahora sí no hay quien me aparte de esto. Y a los 3 días te llaman, llegaste al trabajo y te dijeron, el viernes es el último día de trabajo. Llegó la prueba. ¿Dependes de tu sueldo o depende de los recursos del reino? Yo no sé tú, pero yo dependo de los recursos del reino. Y hasta ahora Él no me ha dejado abandonado. Hasta ahora Él a mí no me ha dejado abandonado. Llevo en el evangelio más de 30 años. Y en el ministerio 21 años. Y pastor, pero usted está bien porque usted es pastor y a usted Dios. No, yo le he pasado peor que ustedes, pero para yo llegar a desarrollar la fe que yo tengo, yo tuve que pasar por muchas pruebas. Y en ninguna de ellas Él me abandonó. Llegar a un centro comercial, a un mall, por salir de mi casa a caminar, estando pastoreando una iglesia, y mi hija mirar para los helados, chiquitica así. Bueno, niña, chiquitica así yo, porque ya está así. Y mirar para el lado y decirme, papi, yo quiero helado. Y a mí salirse, asomarse las lágrimas porque no tenía ni con qué comprarle un helado a mi hija. Pero Dios no te deja en vergüenza. Había un señor, un matrimonio yendo allí y fueron y me le compraron el helado y se lo dieron. Y me dijo, Dios me muestra que tú eres un pastor. Le dije, sí. Me dijo, yo soy pastor. Y yo he pasado por todo lo que tú estás pasando. Yo una vez llegué a mi iglesia y le tuve que decirle a un hermano, vamos, lléveme a una barbería a cortarme el pelo porque no tengo con qué cortármelo. Hasta ahí no llego yo, pero bueno. Dios nunca te va a dejar en vergüenza, ni te va a poner personas a tu lado que te vayan a avergonzar. Nunca. Cuando tú comienzas a caminar como un rey, los demonios tienen que huir de ti. Pastor, pero no me has dicho todavía por qué el impío prospera. Yo voy para allá, estoy haciéndote una base. En la ciudad de Hialeah habían abierto un bakery. El dueño del bakery, amigo mío, Carlito. Y allí entraba todos los días un santero vestido de blanco con collares. Y cuando yo entraba, él se iba. Y él no sabía ni quién yo era. Yo entraba y él se iba. Si no había pedido, no pedía. Y si ya lo había pedido, se lo llevaba. Y un día entré yo y él había hecho un pedido y se iba. Lo había pagado y se iba y Carlito le dijo, mira, no te vayas que viene el pedido. Dícele, no, mentalidad de brujos. No, me voy porque el muerto que él tiene es mayor que el mío. El que está en mí es más que el que está en el mundo. Díselo, el que está en ti es más que el que está en el mundo. Los demonios reconocen cuando tú caminas con la autoridad de un rey. Comienza a caminar en el reino. Tú no eres un mendigo, tú eres un rey. No empieces a orar llorándole a Dios. Ay, Señor, como si Dios, escuche, te fuera a dar algo por tus lágrimas. Mientras más le llores, menos te va a dar Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no estás reconociendo la autoridad que Él te dio. Y cuando tú reconozcas la autoridad que Él te dio, usted no le va a pedir, usted se va a apropiar. Usted no va a pedir, usted se va a apropiar. Usted va a decir, esto es mío. Pastor, es fácil decirlo, vívelo. Lo que pasa es que cuando te faltaba medio segundo para que se cumpliera, te rendiste. Y esto es hasta el final.
Esto es hasta el final. Si quieres caminar con la autoridad de un rey, es hasta el final. No es llegar al exilio. Ustedes no me han visto cuando yo oro por los enfermos, que muchas veces oro por uno y me dice, no se me quitó el dolor. Ay, yo voy a desistir. No, yo vuelvo otra vez. Y yo vuelvo otra vez. Jesús ora por un ciego y le dice, ¿qué ve? Dice, veo unos árboles como si fueran hombres. No, ven acá que todavía no he terminado. Tú vas a ver ahora lo que tú estás viendo. Tú no puedes decirme a mí que no. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Y si Él te dijo que tú eres rey y sacerdote de un nuevo pacto, tú tienes que vivir como un rey. Tú tienes la autoridad de rey. Comienza a caminar como un rey. Y continúa aquí diciendo el 14. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan frutos. Aquí venimos buscando un resultado. Cantamos 4 aleluya, amén, esto, lo otro, y salimos por ahí para allá hasta que el diablo se encuentra con nosotros en la esquina. Nos ahogamos o vinimos a la iglesia buscando que Dios nos enriquezca. ¿Sabe cuántas personas me han dicho a mí, ora, pastor, ore para que mis finanzas se multipliquen? Y yo le digo, vamos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que diezmaste? Ay, no, pastor, entonces no se van a multiplicar. Dios no va a cambiar la ley que Él puso, los estatutos que Él puso para complacerte a ti. Y Él dijo, traer los diezmos y las ofrendas a los forí, que haya alimento en mi casa hasta que sobre y abunde. Y escucha, voy para allá, voy más. Lo que ya Él estableció también te va a proteger. Y Él estableció que los diezmos y las ofrendas también van a hacer que Él reprenda al devorador por ti. Por eso yo soy muy cuidadoso cuando oro por una persona. No tienes autoridad porque no cumple con los estatutos del reino. Cuando cumpla con los estatutos del reino, tu cuenta de banco se va a rebosar. Pero no te equivoques, que el dinero que Dios te da no es para tu deleite. Aunque te vas a deleitar en Él, es para su reino. Es para su reino. Porque los diezmos y las ofrendas, cuando tú los traes, escuchen bien, tú no se lo estás dando para un hombre mortal. Dice que aquí los reciben hombres mortales, pero allá arriba uno que da testimonio de que vive. ¿Cómo te da el testimonio? Cumpliendo su palabra. Cumpliendo su palabra. Si tienes escasez, aquellos que están viendo, si tienes escasez, empieza a diezmar. Empieza a ofrendar y verás cómo todo va a cambiar en tu vida. Y no siempre vas a tener la cuenta del banco llena, pero siempre vas a estar suplido por todo lo que tú necesitas. Más los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Escuchen, en todo esto que yo le leí aquí, están hablándome de reino. Nosotros, escuchen bien, leemos la Biblia y no buscamos las letras chiquiticas. Esa que muchas veces cuando nos dan un contrato no la entendemos, no la buscamos, y por eso es que nos pasa lo que nos pasa, por no leer la letra pequeña del contrato. Es igual cuando un profeta te da una profecía y la profecía no se ha cumplido y pasan años y no se cumple, y tú asumes que el profeta era un falso profeta. ¿Sí o no? En cada palabra profética, así como en la palabra escrita, hay una cláusula que tú tienes que cumplirla para que el deseo de Dios sobre tu vida, escuchen, cuando a ti te dan una palabra profética, es una declaración profética, es profecía después que se cumple. ¿Me están siguiendo? Pero la profecía tiene dos partes, la
que se te profetizó y la que tú tienes que ser para recibir lo profetizado. No, lo dejé fuera. ¿Lo entendieron? Josué, como mismo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esfórzate y sé valiente. ¿Dónde estaba la letrica pequeñita? Esfórzate y sé valiente. Pero siempre cogen la parte buena, la que nos conviene. Y aquí mismo yo les acabo de leer algo que tenía una letrica pequeñita y no nos dimos cuenta. Nos concentramos en la parábola del sembrador, pero no, que sí me estaba hablando del reino, porque el versículo 8 dice: y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y en el 10 Jesús le contesta, escuchen bien. Él dijo: a vosotros se les es dado a conocer, ¿quién me ayuda? ¿Los misterios de qué? Del reino. Y después empieza a decir la parábola. Quiere decir que en esa parábola estaban encerrados los misterios del reino. Y no se les son dados a todos. Porque dice, al final dice, al que se le dio mucho, al que se le dio poco se le quitará y se le va a dar al que se le dio mucho. Porque tú no puedes coger lo poco, tú tienes que coger lo mucho. Tú no puedes creer la media. Tú no puedes creer la media. Ahora tenemos que entender que el reino de Dios no es un reino de acusación ni de juicio. El reino de Dios tiene un solo juicio, según me dice mi Biblia. No sé si la tuya dirá lo mismo, que es el juicio final. ¿Sí o no? El juicio es el juicio final. ¿Me están siguiendo? Muchas veces nos preguntamos por qué el impío prospera y el justo no. Porque a la vez que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes garantizado el cielo. Pero el impío no. Y con la misma misericordia que Dios te trató a ti cuando tú eras un impío. Para acá. Con la misma misericordia que Dios te trató a ti cuando tú y yo éramos unos impíos, hasta que nos arrepentimos y lo reconocimos a Él como Señor y Salvador, con esa misma misericordia, Él está tratando a ese impío que está prosperando. Porque el juicio no es hasta el final. No puede haber condenación sin juicio. Y Dios no va a condenar al impío porque sea impío sin antes haberle hecho un juicio. Pero el juicio es al final. Pero nosotros nos concentramos en el dinero, en la prosperidad. Y escuchen bien, la prosperidad más grande que nosotros tenemos, que somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto. Y que tenemos el cielo garantizado. Veo muchas personas señalan porque una persona vino a los pies de Cristo y siguió viviendo la misma vida que tenía, pero sigue viniendo a la iglesia y lo juzgan. Va a la iglesia, levanta la mano y cuando sale sigue pecando. Escuchen bien, si estás dentro, va a llegar el momento que la convicción del pecado te va a hacer arrepentirte del pecado. Lo que tienes que estar dentro. Yo era alcohólico, drogadicto. Y ustedes piensan que Dios me quitó el alcoholismo. No, yo recibí a Jesús. Y yo empecé a venir aquí. Y yo salía de esta iglesia. Y no sé si ustedes han visto por ahí para allá, por la 56 para allá, que hay un restaurante ahí que era una casa antes, ahí a mano izquierda. Ahí hay un bar. Y yo salía de aquí y me metía a tomar allí. Y me escondía de los carros que pasaban como si me fueran a ver. Y así yo estuve 7 meses. Pero yo seguía viniendo aquí. Y el Espíritu Santo me renaguallía. Eso mismo. La palabra no me salió. Y después sentía vergüenza. Y me fue sacando del pecado. Y me fue sacando del pecado. Y recuerdo que un día dije, me voy a bautizar.
Pastor, ¿y usted fumaba todavía y cogía droga y tomaba? Sí. Que se quede entre nosotros. Sí. El día que yo decidí irme a bautizar, yo fumaba, tomaba y cogía drogas todavía. Y llevaba 7 meses viniendo a Alfa y Omega. Así que si tú estás aquí y estás en esa condición, no te vayas, que tienes esperanza. No te vayas, que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Si tú me estás viendo, no te vayas de ahí. El Espíritu Santo tiene planes contigo. Sigue congregándote. Y ese día no había bautisterio aquí hace muchos años ya de eso. Hace 30 años. Y bautizaban, no sé, los que llevan años aquí, allá en Grand Park. Yo creo que es más viejo de aquí soy yo. Guido fue el que me bautizó a mí, el ministro. Guido. Y yo recuerdo que cuando iba para allá, me iba fumando un cigarro. Pastor, sí. Y le voy a decir, fue mi último cigarro. Y fue el que, con el que más justo me lo fumé. Me quemó hasta los dedos. Porque ya yo sabía por dentro que iba a ser el último. Y cuando terminé le dije, Señor, hoy es el día. Si yo hoy no salgo del agua y dejo todo esto, Señor, tú no me amas, tú no estás conmigo. Y recuerdo que cuando salí del agua salí hablando en lengua, bautizado con el Espíritu. Hace 30 años que jamás en mi vida me he puesto un cigarro en mi boca, ni he cogido un sorbo de alcohol, ni he inhalado ningún tipo de droga, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pero ese día entendí, yo entendí que no era escuchar, no era repetir, era vivir. Era vivir como rey. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Ahí conocí a mi esposa, aquí en Alfa y Omega. Aquellos solteros tienen esperanza, aquí mujeres buenas. Amén. Y hombres buenos también. Aquí nació mi hija. Con 2 semanas de nacida se la presentamos al Señor. Hoy es una adoradora, la han visto aquí cantando. Amén. Ahí empecé yo a instruir a mi hija en los caminos del Señor. ¿Y qué usted hacía, pastor? Nada. Yo empezaba a caminar como rey. Y ella veía al rey caminando. Por eso hoy es una reina. No sé si me están entendiendo. Hoy vas a empezar a comenzar a caminar como rey. Hoy tiene que haber un cambio de vestimenta. Hoy tu caminar va a ser, cuando salgas de aquí va a ser diferente. Mira, ¿usted conoce cuando una mujer está embarazada porque ella dice que está embarazada? ¿Verdad que no? Mira, la mujer cuando se embaraza cambia su manera de vestirse. ¿Sí o no? Pero empieza a caminar como una embarazada. ¿No lo has notado? Empieza a caminar así, mira. Está embarazada. Cuando salgas por ahí para allá empieza a acomodarte la corona. Porque la gente va a decir, ahí va el rey. Ahí va el rey. El impío está prosperando porque Dios ha tenido la misma misericordia que tuvo contigo y conmigo. Y un día se va a arrepentir. ¿De qué? De hacer maldades. Hay impíos que no hacen maldades. Hay impíos que son ricos y hacen obras, pero no son salvos. Porque la salvación no es por las obras. Es por la gracia de reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador.